22. Y vamos juntos a estudiar este pasaje en esta día. Jeremías 23, versículo 22. ¿Tenemos Jeremías 23, 22? ¿Sí? Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lo leemos otra vez, cortito. Dice, pero si ellos hubieran estado, y di conmigo en esta mañana, en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cierra tus ojos un momento. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Háblanos. Cambia nuestros corazones a través de ella. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Mira, imagina a un conductor, a alguien conduciendo, que diga no voy a respetar las señales de tráfico. Que diga no voy a respetar los semáforos, no voy a respetar toda señal que diga que pare porque me hacen perder el tiempo. Imagínate eso. Alguien que va a coger su coche y dice todo lo que diga pare o todo semáforo que quiera detenerme no lo voy a respetar. Mira, quizás ese conductor avance rápido y llegue lejos por unos minutos, pero va a haber un momento en el que él o ella va a tener ¿el qué? Un accidente, ¿sí o no? En el momento en que pasa un semáforo en rojo cuando no debe pasarlo, o en el momento en el que no respete un stop cuando debería parar en un cruce, va a tener un accidente. Mira, la palabra de Dios es como ese semáforo o ese stop que nos detiene cuando hay peligro. Es como esa señal que te dice para, reduce la velocidad y detente por un instante si quieres estar seguro. Ignorar sus promesas, ignorar sus consejos, ignorar la palabra nos puede llevar a encontrar problemas. Pero cuando la obedecemos, vivimos en protección. Dile al que tienes al lado, oye, ¿quieres vivir en protección? Ya sabes, estate atento a los semáforos. Pero sobre todo, estate atento a la palabra de Dios. Estate atento al consejo de Dios. Hay algo que lleva inquietando mi corazón en los últimos meses. Y es la cantidad de mensajes que recibimos al cabo del día por diferentes fuentes. La cantidad de mensajes que llegan a nuestros oídos por diferentes redes sociales, por diferentes medios. Y si algo se ha incrementado hoy, sin lugar a dudas, es lo fácil con la que una persona o varias personas pueden publicar algo y hacerlo viral. ¿Te has dado cuenta? Yo muchas veces digo, cualquiera puede colgar lo que sea en las redes y mandarlo donde quiera. Solo con su red de amigos lo puede hacer que llegue a muchas personas. Y eso se está incrementando. Alguien puede lanzar un mensaje y hacerlo que llegue a todo el mundo con un solo clic. Te vas al ordenador, escribes lo que seas, grabas lo que quieras y al segundo haces clic y ya está en Instagram, ya está en Facebook, ya está subido en Twitter, en TikTok, está subido en las redes que tú quieras, pon el nombre ahí que quieras. De repente ya llega a todo el mundo y eso, mira, no está mal. Yo no estoy en contra de las redes. Al revés, yo creo que son un medio bueno para hacer correr el mensaje de salvación. ¿Estás conmigo? Y tenemos que aprender a usarlas de una manera sabia, de una manera correcta. Tenemos que aprender a darle la utilidad que tienen. Lo negativo es cuando el mensaje que se lanza no es el correcto o el más veraz.
Fijaos que en los últimos años se habla mucho de las fake news. ¿Te suena esta palabra? Aunque no sepas inglés. No suena. ¿A quién le suena fake news? A ver si es que yo estoy muy bien. A algunos les suena. Bueno, fake news, os lo digo para que empiece a sonaros, son las noticias que no son verdaderas. Son falsas. Las hacen virales en Facebook, las hacen virales en YouTube, las hacen virales en las redes con apariencia de veracidad, pero son falsas. Incluso hoy por hoy, y luego hablaremos un poquito con el tema de la IA, es fácil hacer que algo que ni siquiera es real aparente como si fuera real. Es increíble. Puedes aparecer tú cualquier día diciendo algo que ni siquiera pasaba por tu cabeza nunca, pero de repente un día te encuentras en YouTube diciendo algo que nunca pensaste y no eres tú. Es alguien que te usó a ti para dar un mensaje. Vivimos tiempos donde todo hay que contrastarlo, porque la mayoría de las noticias o de las conclusiones que sacamos se basan en fuentes que no son fiables. Es increíble, ¿eh? Pero es así. Muchas de las cosas que escuchamos o llegan a nuestros oídos han sido adulteradas. Y sobre todo cuando nos movemos en el mundo eclesiástico, es decir, cuando nos movemos en medio de todo lo que engloba la iglesia cristiana, ¿cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas hay que no se sujetan a los principios de la palabra? ¿Cuántas cosas hay que están disfrazadas o que están modificadas y un poquito adulteradas para hacerlas atractivas al corazón y a los ojos del ser humano, pero que no se sujetan al mensaje genuino de la palabra de Dios? Cada vez más. ¿Cuántos hombres y mujeres se levantan dando un mensaje que no es el que deberían de estar dando? Escuchaba una noticia inquietante en cuanto al uso que los jóvenes le estaban dando a la IA. ¿Sabes lo que es IA, no? Cuando digo IA, ¿sí? ¿Quién no sabe lo que es IA? Para explicarlo. ¿Vale? La inteligencia artificial. No sé si has visto esa noticia, pero decían que hoy por hoy, espero que eso no pase con nuestros jóvenes que son inteligentes. ¿Sí? Nuestros jóvenes son inteligentes, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros jóvenes inteligentes? A ver, levanta la mano. ¿Aquí? ¿No son inteligentes? Entonces me he equivocado. Están en otra iglesia. Hay jóvenes que hoy por hoy están haciendo de la inteligencia artificial, de la IA, su consejero o consejera personal. Cuando necesitan un consejo, necesitan saber qué hacer. Ya no estoy hablando de cómo hacer un trabajo de matemática, cómo hacer o cómo encontrar más información acerca de ciertas... No. Te estoy hablando de cuando tienen una situación emocional, sentimental o una decisión que tomar en su vida, no acuden a sus padres, no acuden a alguien que pueda darles un consejo maduro, sino que van a la IA. Van a una máquina que coge todo lo que hay en la red y les va a dar un consejo conforme a su perfil. Y les va a ir contestando conforme a sus respuestas. Leía un caso, hay una prueba que hizo un amigo y empezó a pedirle consejo diciéndole que se iba a suicidar. Decía, mira, hablaba con la IA y he dicho, mira, hoy me quiero suicidar. ¿Qué piensas? Y la IA, en vez de convencerle de que eso era malo, ¿sabes lo que hizo? Fue a alentarlo y diciendo que sí es verdad, que si tu vida ya no merecía la pena, después de estar hablando con él, que lo hiciera. ¿Te imaginas? ¿Cuántos jóvenes se quieren quitar la vida hoy por hoy? ¿Cuántas personas están desesperadas y buscan soluciones donde no hay que buscarlas? A mí me asustaba esta noticia de cuando los jóvenes querían enfrentar una situación, acudían al consejo de la IA. Y ese periodista decía, la IA se ha convertido en el confidente de muchos jóvenes. Y quiero que me entiendas en esta mañana, no estoy en contra de la inteligencia artificial. Es más, debemos aprender a usarla y a manejarla de forma sabia. Te puede ayudar mucho en el trabajo, te puede ayudar mucho en tu día a día, te puede ayudar mucho para adquirir conocimiento en ciertas cosas, te puede facilitar, sobre todo aquellos que están estudiando o aquellos que tienen empresas y trabajan, puede facilitar muchos campos. Pero tenemos que aprender a darle el uso que hay que darle y no a darle el lugar que no le corresponde. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Te quiero decir
que no podemos ir a cualquier fuente para nutrirnos de ella y que el mensaje que nosotros estemos lanzando sea un mensaje adulterado, porque la fuente de la que estamos bebiendo no es la fuente correcta. No es la fuente que debe producir vida en cada uno de nosotros. Mira, el profeta Jeremías tuvo que enfrentar algo similar en sus tiempos. En los tiempos del profeta Jeremías no había ni IA, ni había TikTok, ni había Facebook, ni había ninguna red social, ¿verdad que no? Ayer que quería escribir algo, tenía que escribir una carta y mandarla en camello. Y llegaba a los 4 meses, cuando ya no había ni respuesta. El profeta Jeremías tuvo que enfrentar algo en sus tiempos. Tuvo que enfrentar algo que estaba dañando el corazón del pueblo de Dios. Mira, el pueblo de Dios estaba recibiendo mensajes. Estaba recibiendo mensajes que no estaban conforme al corazón de Dios. Estaba recibiendo fake news, noticias falsas, información falsa. ¿Sabes por qué? Porque esos mensajes no habían nacido en el secreto de Dios. Eso es a lo que yo quiero entrar en esta mañana. Esos mensajes no habían nacido en el secreto, en la recámara, en la intimidad de alguien que busca el consejo y el oír la voz de Dios. En este pasaje encontramos al profeta Jeremías denunciando a los falsos profetas que hablaban sin haber estado en la presencia de Dios. Mira, ellos decían palabras agradables. Decían cosas que el pueblo quizás quería escuchar, pero ninguno de ellos había escuchado el auténtico consejo divino. La palabra y el versículo explica que los falsos profetas que se oponían a Jeremías no habían estado presentes en el consejo de Dios. No habían estado presentes en la intimidad con Él y por lo tanto no podían conocer su voluntad. No podían conocer el mensaje verdadero para el pueblo. Y el mensaje que Dios estaba lanzando en aquel tiempo era un mensaje duro. Era un mensaje: tenéis que cambiar vuestro comportamiento. Tenéis que cambiar vuestra manera de vivir. Mientras que el mensaje que ellos transmitían era un mensaje totalmente contrario a ese. No tenía nada que ver. Era un mensaje que agradaba a los oídos de la nación. Pero lo que había en el secreto de Dios era: volveos de vuestras malas acciones. Volveos de los caminos que estáis andando. En Jeremías 23:18, el profeta lanza una pregunta. Y dice, si estás ahí, lo tienes unos versículos más para detrás, los podemos leer juntos. Dice: ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esta pregunta la hace Dios a su pueblo, a un pueblo que había dejado de buscarlo, a un pueblo que había dejado de escuchar lo que Él quería comunicarles, a un pueblo que había dejado de estar atento al mensaje de Dios para sus vidas. Todo lo que tenían eran palabras que les habían sido reveladas en el pasado. Y olvidaron algo: la palabra de Dios es una palabra viva. Amén. La palabra de Dios es una palabra que es válida para ti hoy y para mí en este momento y en este instante. Por eso la Biblia ha persistido durante tantos años, durante tantos siglos, porque es una palabra que tiene vida en sí. No es algo muerto, no es un mensaje muerto que lo lees una vez y ya está. Es algo que cada día es nuevo a nuestro paladar. Olvidaron que la palabra de Dios enseña cada día algo diferente. En el versículo 22, Jeremías centra su atención en aquellos que debían dirigir al pueblo y les hace el mismo reclamo. Ellos también dejaron de buscar a Dios a solas. Y por tanto, las palabras que deberían tener para guiar al pueblo no eran las correctas. Las palabras que deberían tener para decir al pueblo: Dios os dice, no eran las que deberían haber salido de sus labios. Aparentaban buscarlo. Aparentaban que estaban
con Él. Cuando estaban en público daban la sensación de que eran hombres de Dios. Cuando daban la palabra daban la sensación de que era palabra lanzada por Dios. Ellos aparentaban muy bien el trabajo que desempeñaban, pero hablaban de acuerdo a lo que ellos sentían. Hablaban de acuerdo a su propia sabiduría y no hablaban de acuerdo al consejo y a la palabra de Dios. No hablaban de acuerdo a lo que Dios tenía en su corazón. Por esa razón las personas no corregían su camino. Y escúchame bien, esto tiene más profundidad de la que tú y yo pensamos. Por eso la nación no cambiaba. Porque cuando alguien lanza sus propias palabras y no una palabra que es capaz de transformar el corazón de Dios. ¿Estás escuchando? ¿Cuál es esa palabra? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es como una espada que penetra, que mata, que cambia, que transforma y que trae sanidad. Pero cuando las palabras que usamos son nuestras propias palabras, con nuestras propias emociones, con nuestra propia sabiduría, esas palabras no producen nada. Y dice que cuando aquellos profetas estaban hablando a la nación no cambiaba, no corregían su camino, sus vidas seguían igual. Y es fuerte lo que dice el profeta de parte de Dios en el versículo 29 al 32. Avanza ahí un poquito. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lo digo otra vez para que cojas la profundidad. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y esto nos recuerda algo vital. Como cristianos necesitamos aprender en el consejo de Dios. Amén. Necesitamos aprender en el consejo de Dios, buscando su dirección cada día. Y me gustaría que hoy pudiésemos explorar 3 aspectos que yo pienso que son importantes de lo que implica estar en el secreto de Jehová. ¿Quieres conmigo explorarlos? Mira, el primero es la importancia de buscar el consejo de Dios. El segundo es cómo cultivar esa vida en su presencia. Y el tercero es los peligros de escuchar otras voces o ignorar la voz de Dios. No voy a entrar en profundidad en todos ellos porque si no estaríamos aquí varios días. Pero sí quiero dejarte unas pinceladas de cada uno de ellos que nos ayuden en este tiempo a no estar pendientes o movidos por esas fake news que cada día golpean nuestro corazón. Por esas noticias que lo que provocan al final es que no haya cambio ni en nuestras vidas, ni que lo que tú haces provoque cambios en las vidas de los demás. Fíjate, no solo quiero hablarte de los cambios que se pueden producir en ti, sino de los cambios que cuando tú acudes al secreto de Jesús pueden provocar en la vida de los demás, en la vida de aquellos a los que tú les hablas, en la vida de aquellos a los que tú les lanzas ese mensaje. El primero, la importancia de buscar el consejo de Dios. Dios tiene planes y tiene pensamientos más altos que los tuyos y que los míos. ¿Lo crees? Dios tiene proyectos más importantes que los que tú y yo jamás podamos imaginar. Dios tiene planes para con tu vida mucho más importantes que lo que tú creas que puedes diseñar. Tienes ahí Isaías 55, lo puedes leer en casa, versículo 8 al 9. Yo no sé si lo crees en esta mañana. ¿Realmente crees que Dios tiene algo contigo? ¿Sí o no? ¿Lo crees? Mira, ¿y cómo son esos planes? Dice la palabra que son mejores que los que tú puedes pensar que puedes hacer. ¿Cuántos querrían tener planes mejores? Piensa en tus
Tú piensa en tus planes ahora, tus planes de vida, tus proyectos. Piensa en cómo quieres desarrollar tu vida. Algunos pensamos menos años porque nos quedan menos años, pero otros pensarán en más años, ¿no? ¿Cuáles son tus planes? Pero yo quiero decirte, ahora que has pensado cuáles son tus planes, porque nadie piensa en planes malos, ¿no? ¿Alguien está pensando en planes malos? No, ¿verdad que no? Piensa en tus planes. Bueno, para una vez que has pensado en tus planes, hazle un paréntesis y piensa otra cosa. Los planes que Dios tiene para ti son mejores que todos esos. Van a producir mucho más que todos esos. Van a tener más alcance que todo eso. Porque sus planes son mayores, son mejores que tus propios proyectos. También el consejo de Dios no solo corrige, sino que también guía y produce vida. No solo nos cambia, nos enciende el semáforo en rojo o en ámbar o en verde para dirigirnos y corregirnos, sino que también nos da la dirección y la vida que necesitamos. Salmo 32:8, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? Dice, te haré entender, seguro que así ya te suena, y te enseñaré el camino en que debes de andar. Os pasa como a mí. A mí me dice el Salmo 32 y yo no sé. Pero cuando me dicen la primera frase, ahí, claro, ya lo encajamos, ¿verdad? Y es que eso es vital. Antes de hablar de Él, antes de poder compartir acerca de Él, por eso te decía, no es solo lo que tú tienes, no es solo lo que produce la palabra en ti, sino lo que tú puedes producir en los demás. Recordabais ayer en el ADN, que por cierto todos los que nos tuvisteis, tenéis una clase pendiente con nosotros, ¿eh? No creáis que os habéis escapado. Ayer hablábamos de la importancia de ser discípulos, de la importancia de ser alguien que habla a los demás, de ese gran mandamiento que Dios nos dio, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero yo quiero que pienses, debes conocerle antes de saber hacia dónde Él te quiere llevar, ¿verdad? ¿Sí o no? Debes conocerle antes de dar pasos, antes de moverte. Debes conocerle para saber hacia dónde Él te quiere dirigir. Y debes saber qué cosas han de cambiar en tu vida. Debes saber qué cosas han de ser transformadas en ti y en mí. Porque ¿cuántas veces damos vueltas en el mismo lugar? ¿Cuántas veces damos vueltas en la misma situación? ¿Cuántas veces damos vueltas en el mismo problema y de repente dejamos de ser personas para convertirnos en hámsters? ¿Sabes lo que es un hámster, no? ¿Y qué hace un hámster en una rueda dentro de una jaula? Dar vueltas y vueltas. ¿Quién no sabe lo que es un hámster? Es un ratoncito pequeño, ¿vale? Es como una cobaya. Vueltas y vueltas. Y él cree que avanza en su ignorancia. Pero lo único que está haciendo es desgastarse. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Un recorrido que se hacía en apenas 15 días. Tardaron 40 años en hacerlo. Ese desierto se hizo más grande que nunca. Más grande que nunca. Eso nos pasa a nosotros, y es que cuántas veces damos vueltas en el mismo lugar porque simplemente no acudimos a su consejo. No acudimos a su secreto. Y ahí lo único que ocurre es que te desgastas. Y lo que haces no provoca nada. No produce nada. Tercero ahí, Jeremías dice que si hubieran estado en el consejo del Señor, habrían apartado al pueblo del mal camino. Si realmente ellos hubieran conocido el mensaje de vida, de transformación, de cambio, aunque era duro, dice, el pueblo habría cambiado. El pueblo habría tomado decisiones. Sin consejo de Dios, nuestras decisiones son frágiles, pero con su dirección caminamos en seguridad. ¿Quieres caminar en seguridad? ¿Qué necesitas? El consejo de Dios.
Y el consejo de Dios, la única manera de encontrarlos es estando en su secreto. Mira, nada en nuestra vida es más importante que estar con Él. Esa es la clave. Cuando pasamos tiempo con Él, nos parecemos a Él. ¿Sí o no? Hay un dicho para los matrimonios, que dice que dos que se acuestan en la misma cama se parecen cada vez más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Pues cuando tú estás tiempo con Dios, cuando tú estás en el secreto de Dios, tú te vas pareciendo a Él. Ahí comienza el cambio, la transformación. Y el resultado que sale de estar en su secreto es algo poderoso. Dile al que está al lado, es algo poderoso. Algo capaz de cambiarte a ti, primeramente a ti, pero también de transformar e impactar todo tu entorno, todo aquello que te rodea. ¿Sabes? Un joven quería aprender matemáticas. Decía, yo quiero aprender matemáticas. Pero ¿sabes lo que hacía ese joven? Nunca escuchaba al profesor. Cuando el profesor estaba explicando las matemáticas, estoy viendo por aquí algunos que hacen lo mismo, ¿no? Cuando el profesor estaba explicando las matemáticas, él no lo escuchaba y decía, yo me las arreglo solo. Yo puedo hacerlo solo, no necesito al profesor. ¿Sabes qué pasó? Cuando llegó el día del examen, fracasó. No fue capaz de contestar ni una sola pregunta porque no había atendido a quien tenía el conocimiento para que pudiera pasar ese examen. No había prestado atención. Y así nos pasa a nosotros con Dios. Él es el maestro, ¿sí o no? Él sabe las respuestas. Pero si no escuchamos su consejo, si no escuchamos su voz, si no acudimos a su secreto, tarde o temprano, fracasamos en nuestra prueba de vida. Fracasamos en nuestro día a día, en los pasos que damos. Y quiero decirte que el consejo de Dios no es una opción. Muchos lo tienen como algo más. Pero para ti como hijo, hija de Dios, como creyente, el consejo de Dios no es una opción. Es el camino seguro hacia la vida. Amén. Es el camino seguro hacia la vida. Segundo, ¿cómo estar en el consejo de Dios? Estar en el consejo de Dios implica comunión constante con Él. Es decir, tienes que estar ligado a Él, pegado a Él. ¿Y cómo estamos ligados y pegados a Dios? Esto no lo sabemos de memoria. ¿Cómo podemos acercarnos cada día más a Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través, y ese quizás no es tan común, del silencio cuando estamos orando. ¿Sabes por qué te digo el silencio? Porque muchas veces confundimos oración con pedirle a Dios todo el tiempo. Porque son más importantes nuestros problemas. Escúchame bien. Son más importantes nuestras necesidades que el traer nuestra adoración delante de Él. Mira, ¿sabes por qué el martes tuvimos un tiempo diferente? Porque estuvimos adorando a Dios. Echamos a un lado nuestras peticiones. Echamos a un lado nuestros problemas y salió una fuente de adoración que le dio el lugar a Él primeramente. En nuestros tiempos de intimidad, cuando acudimos a su secreto, qué importante es, hermano, practícalo, guardar silencio delante de Él. Decirle, Señor, quiero escucharte. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, quiero escuchar tu voz? Háblame. Cuando llevamos ya 10 minutos orando, pidiéndole, dame, cambia, ayúdame, no sé cuánto. Entonces le decimos, Señor, quiero escuchar tu voz. En el minuto 10 y en el minuto 11 nos levantamos y nos vamos. Porque ya el tiempo de oración se acabó. Y Dios se queda ahí mirando y dice, bueno, ¿y ahora cómo quieres que te hable? ¿Y ahora cómo quieres que te diga? ¿Y ahora cómo quieres que te muestre? Cuando acudimos a los secretos de Dios, cuando acudimos a su secreto, apartemos tiempo en su presencia para recibir dirección. ¿Y cómo conseguimos estar en su secreto? ¿Recuerdas ayer lo que hablábamos de agenda? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estuviste ayer recordáis lo de la agenda? ¿Sí o no? ¿Solo 2?
Voy a dar el curso otra vez hoy. ¿Recordabais que hablábamos en cuanto al servicio y en cuanto a estar agradecidos a Dios, en poner tiempo en nuestra agenda para dárselo a Él? ¿Cómo conseguimos estar en su secreto? Lo primero dejando, o mejor dicho, no dejando que aquellas cosas que nos rodean nos roben el tiempo de estar con Dios. Nos roben el tiempo que Él merece. Nos roben ese espacio en la agenda donde marquemos: aquí voy a estar con Dios. Cada vez cuesta más estar en intimidad con Dios, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Cada vez cuesta más estar en intimidad con Él. Y te lo digo yo porque a mí me cuesta, ¿eh? Cada vez cuesta más. Y a menudo confundimos el estar en intimidad con el estar en privacidad. ¿Cuántas veces le decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres que voy a estar un tiempo con Dios y nos vamos y nos encerramos en nuestro cuarto? Algunos se encierran en el cuarto de baño. Pero cuando nos encerramos ahí no quiere decir que estemos en intimidad con Dios. Quiere decir que podemos estar en, ¿dónde? Privacidad. Porque cuántas veces decimos voy a estar en intimidad con Dios y a los 10 minutos que hemos estado en intimidad con Dios suena el clean del WhatsApp. A ver, ¿quién es? Mira, sabes, a mí me pasaba que cuando me ponía a orar últimamente, esto cuando llevaba un ratito, 3 minutos, me vibraba. Y ya estabas tú ahí, con medio ojo abierto ahí, diciendo, ¿quién me habrá escrito? ¿Sabes lo que decidí un día? Quitármelo. Me lo tuve que quitar. ¿Por qué? Me costó, ¿eh? Me lo tuve que quitar porque eso nos roba la intimidad con Dios. Por eso muchas veces confundimos esa intimidad con la privacidad y no son lo mismo. Puedes estar solo, pero no en intimidad con Dios. Puedes apartarte a tu lugar secreto y no estar en el secreto de Dios. ¿Me entiendes? Estar en intimidad con Dios significa que no cabe nada más. No cabe nada más. Es decir, no te lleves el teléfono. ¿Para qué lo quieres? ¿Por si Dios te llama? ¿Por si de repente te va a mandar un WhatsApp para darte una palabra audible? ¿Para qué quieres tener el ordenador abierto? No cabe nada más entre tú y Él. Puedes estar en privacidad, aislado, encerrado. Llámalo como quieras, el lugar donde estés. Pero eso no implica que estés en intimidad con Él. Puedes aislarte con la intención de buscarle, pero al final dedicarle un 10% a estar en intimidad con Él. ¿Y por qué te digo todo eso? Porque te hablo de mis miserias. Te hablo de mi experiencia. Te hablo de algo que me ha pasado durante mucho tiempo. Recuerda, estar en su consejo no debe ser un evento aislado. Estar en su consejo debe ser algo que hacemos día tras día, día tras día, día tras día. Y sé que es difícil, porque como consecuencia de la gran tecnología y de la gran cantidad de información y de acceso a la información que tenemos hoy por hoy, nos hemos vuelto personas, a ver si digo la palabra bien, multitarea. ¿Te suena? Te explico. De repente nos sentamos para hacer algo, pero cuando estamos haciendo algo y te acuerdas que tienes que mandar un mensaje, dejas lo que estás haciendo y mandas el mensaje. Cuando terminas de mandar el mensaje, resulta que has visto un post de Instagram y lo picas y lo ves y lo lees y entonces decides tuitearlo y te vas a Twitter y tuiteas una historia. Y de repente te acuerdas que no has tendido la ropa, dejas todo y te vas a tender. Somos personas multitarea. Esta sociedad ha creado personas que les cuesta estar concentrados en una sola cosa por largo tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo o soy yo el bicho raro? Cada vez nos cuesta más tiempo, más trabajo estar centrados en algo. Pero cuando acudimos al secreto de Dios, tenemos que aprender a dejarlo todo, a apartarlo todo. Tercero, los peligros de ignorar el consejo divino. Escuchar otras voces, la voz del mundo, ideologías,
modas, la voz de tu propia carne, de tu propio yo, deseos, la voz del enemigo, engañándote, confundiéndote, diciéndote algo que es mentira. Mira, la voz de Dios trae vida, amén. Pero las otras voces, lo único que traen son fake news, mentiras, engaños, muerte, separación. Otro de los peligros de ignorar el consejo divino es ignorar a Dios. Es decir, tomar decisiones apresuradas. ¿Cuántas veces has tomado una decisión apresurada y te ha llevado a estrellarte contra un muro? Tomar decisiones sin orar y sin buscar su palabra, su consejo, trae frustración, trae tropiezo y trae dolor. Mira, te dejo esta frase. Cuando escuchas la voz de Dios, caminas en victoria. Cuando la ignoras, caminas hacia el fracaso. Caminas hacia la derrota. Sin consejo de Dios hay confusión. Con su consejo hay dirección. Antes de tomar decisiones, pregúntate, ¿he buscado el consejo de Dios? Antes de dar un paso, pregúntate, ¿esto viene de Dios? ¿Viene de mí mismo? ¿Viene del mundo? ¿O viene del enemigo? Te dejo, y con esto voy cerrando el mensaje, algunos aspectos clave de estar en el secreto de Dios. Intimidad y confianza. Estar en el secreto de Dios, estar en su consejo, es un estado de cercanía. Es un estado de confianza donde Dios decide compartir sus sueños, compartir sus proyectos, compartir sus secretos, sus planes con aquellos que son dignos y fieles para recibirlo. Estar en el secreto de Dios es una búsqueda voluntaria. Implica esfuerzo, no es fácil, te lo digo ya. Implica esfuerzo, tienes que ser intencional, te tienes que apartar de todo, tienes que dejarlo todo para tener un tiempo a solas con Dios, donde en quietud puedas escuchar su voz. Amén. Donde en quietud su palabra te hable. Estar en el secreto de Dios significa recibir su verdad. En este espacio de intimidad Dios se manifiesta. No me entiende el reloj. Dios se manifiesta y revela cosas que son evidentes a simple vista, pero que muchas veces nosotros no vemos porque no somos capaces de entender el consejo de Dios. Pero también revela cosas que solo Dios conoce para que tú puedas verlas. Te haré entender y te enseñaré. Te mostraré el camino en el que debes de andar. Y nos va a ayudar a obtener una comprensión más profunda de la vida, de la verdad y de sus propósitos. Mira, estar en el secreto de Dios es estar en un lugar seguro. Es estar en un lugar seguro. Un refugio espiritual donde uno está bajo la protección y bajo la sombra del Altísimo. Estar en el secreto de Dios es tener capacidad de escuchar y ver. Las personas en el secreto de Dios están atentas, prestan atención. Cuando tú te apartas a los secretos de Dios, tú quieres oír el consejo, ¿sí o no? Cuando tú te apartas al secreto de Dios, tú estás reverente, estás con una actitud donde tú a Él le das la honra, donde tú a Él le das el lugar de preeminencia. Y cuando tú honras a Dios y cuando tú le das el lugar de preeminencia, ¿sabes lo que ocurre? La presencia de Dios desciende. Él se asienta en ese lugar. Él llena esa sala. ¿Qué pasó cuando el templo fue dedicado? Dice que la presencia de Dios lo llenó. ¿Qué pasa cuando tú como templo de Dios acudes a su secreto? Su presencia se asienta en ese lugar. Y tenemos esa capacidad y estamos preparados para escuchar y entender su palabra, su voluntad. Y escúcheme bien, incluso
cuando eso implica pagar un precio personal. Incluso cuando las palabras y el consejo que vas a escuchar es un consejo complicado y duro para tu vida. Cuando estamos en el secreto de Dios, experimentas el poder de su palabra. Los mensajes que recibes, la enseñanza que recibes es poderoso. Es transformador. Dice que es como fuego, lo hemos leído, como fuego o como un martillo que quebranta la piedra. Y déjame que me pare aquí 2 segundos y cierro la predicación. Así debería ser la palabra que lanza el pueblo de Dios, como fuego o como un martillo. Así debería ser cada mensaje que cada hijo, cada hija de Dios comparte con alguien. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué no veo transformación cuando le hablo a mi amigo? ¿Por qué no veo transformación cuando le hablo al vecino? ¿Por qué no veo transformación cuando le hablo o cuando hago tal cosa? Yo te quiero hacer una pregunta sincera en esta mañana. ¿Cuánto tiempo has pasado en el secreto de Dios? ¿Cuánto tiempo has pasado delante de su presencia? ¿Con qué frecuencia escuchas su consejo? Y la palabra que recibes es la palabra que puede transformar la vida de otro. O a lo mejor estamos hablando cosas que hemos escuchado de otros. Cosas que hemos recibido por redes. Cosas que hemos recibido quizás por un mensaje. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces el mensaje que lanza es un mensaje que ha nacido en el secreto de Dios? Es decir, de tu relación personal con Él. Porque lo que tú recibes en el secreto de Dios es algo que te ha transformado a ti, que se ha hecho carne contigo, que ha cogido un peso, y eso transforma a otros. Amén. Jeremías, en el capítulo 23, versículo 22, nos llama a volver al consejo de Dios. Y un cristiano que busca su presencia, conoce la palabra y escucha al Espíritu Santo, ese cristiano caminará seguro, firme y en bendición. Amén. Caminará como alguien que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero aquel que se guía únicamente por lo que siente, por lo que oye o por lo que el mundo dice, corre riesgos de apartarse del propósito de Dios. Así que hoy más que nunca necesitamos cristianos. Necesitamos una iglesia que aprenda a vivir en el consejo de Dios, que aprenda a vivir en su secreto. Así que tu oración diaria sea: Señor, enséñame a buscar tu consejo antes de oír cualquier otra voz. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Recuerda, hablar en nombre de Dios como resultado de estar en su secreto tendrá resultados muy poderosos, como fuego, martillo que quebranta la piedra, como fuego, martillo que quebrantará corazones endurecidos, que derribará murallas que llevan años levantadas delante de tu casa, delante de tu circunstancia, delante de tu vida. Como fuego, como martillo que derribará todo aquello que año tras año te ha hecho dar vueltas en medio de las mismas circunstancias y en medio de las mismas situaciones. Es algo tan sencillo que acudir al secreto de Dios, escuchar su plan de acción, escuchar su salida, escuchar su consejo, escuchar la forma en la que tú puedes darle la vuelta a todo eso, porque no se trata de lo que tú planeas, sino se trata del proyecto de Dios para tu vida. Se trata del proyecto de Dios para contigo. Llevamos ya 9 meses diciendo: Señor, queremos alzar nuestros ojos a ti. Queremos ver cómo tú obras, Señor. Queremos ver a las multitudes como tú las viste. Queremos ver los campos, pero ¿qué le vamos a ofrecer a los campos? ¿Qué vamos a ofrecer en medio de esta generación? ¿Mensajes huecos? ¿Fake news? Porque hablamos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. ¿O le vamos a ofrecer un mensaje genuino que nace en el secreto de Jehová? Un mensaje que nace en su palabra.
Un mensaje que nace en la intimidad de un pueblo que le busca, que se desespera por Él. Yo te pregunto hoy, ¿qué pasa cuando vivimos sin el consejo de Dios? Que hay confusión. ¿Qué pasa cuando lo buscamos? Que hay dirección, hay sentido. ¿Cuál voz vas a seguir? ¿La que puede confundir o la que puede traer vida? Y si buscas a Dios primero, ¿no caminarás seguro después? ¿Qué piensas? El consejo de Dios no es una opción, es un camino seguro. Cierro leyendo nuevamente Jeremías 23, 22. Si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Fíjate, Dios está hablando acerca de los profetas que hablaron tanto y tanto y tanto y tanto al pueblo de Dios, pero hablaron según su corazón. Dice, si ellos realmente hubieran hablado al pueblo lo que hay en mi corazón, si ellos realmente me hubieran conocido, dice, les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mira, yo tuve la gran suerte, oportunidad y bendición de crecer en un ambiente y en una época donde la gente acudía al secreto de Dios. Recuerdo la iglesia en sus comienzos. Recuerdo personas como Manoli, todos conocían a Manoli, ¿no? Pioneros ahí en la fe, ¿eh? Recuerdo a gente que pagaba precios altos, y seguro que Julio y Genoveva tienen más recuerdo porque ellos estaban en esa época ahí al pie del cañón. Gente que eran puntales. Hoy muchos están con nosotros en la congregación. Son columnas. Pero yo tuve la bendición de formarme en ese ambiente, en una época en la que la gente del secreto de Dios, donde echaban horas. Yo recuerdo cultos donde la presencia de Dios se movía de una manera tremenda. Y no digo que no lo haga ahora, pero sí te estoy hablando de la diferencia de esos pioneros en la fe, donde quizás no había tanta red, donde no había tantas cosas que son buenas y que nos ayudan, pero donde ellos lo único que tenían a lo que aferrarse era la presencia de Dios. No había nada que llevarse al aposento alto, No había nada que meter porque no había nada. Aquellos hombres y mujeres que pelearon para que el reino de Dios se estableciera en nuestra tierra, en nuestra nación. Eran gente del secreto de Dios, eran personas modestas, muy simples, pero que cuando se escondían con el Dios de la Biblia, ¿sabes qué pasaba? El Dios del cielo estaba atento a ellos. El Dios del cielo estaba atento a sus ruegos. ¿Y sabes lo que pasaba mientras? El infierno se retorcía. El infierno se doblaba, sabiendo que sus planes estaban siendo derribados, sabiendo que había fuego y martillo golpeándoles. Sabía que había un pueblo que clamaba. Y mira, para mí eso trae admiración. Personas que acudían al secreto de Dios. Y no lo digo para vergüenza nuestra, sino lo digo para ejemplo nuestro. Amén. Quiero que me entiendas en esta mañana, que eso nos motive a decir, yo quiero ser alguien que acude al secreto de Dios. Yo quiero ser alguien que se introduce en el secreto de Dios. Yo quiero ser alguien que realmente cambia la realidad de este tiempo porque Dios le muestra sus planes. Así que esta semana, antes de escuchar cualquier otra voz, acude. ¿A dónde tienes que acudir? Al secreto de Dios. Acude a su consejo. Ponte de pie en esta mañana. Ahí donde está, cierra tus ojos. Y hoy simplemente vamos a cerrar con una oración sencilla. Porque esto es algo que tú tienes que empezar a practicar en tu día a día. Amén. Es una decisión que tú tienes que practicar en tu día a día. Y vamos a ver cambios, vas a ver cambios, vas a ver transformación. Pero yo quiero que en esta mañana tú digas conmigo una frase muy sencilla y le digas, Señor, quiero estar en tu consejo antes que en cualquier otra cosa. Dile, Señor, aquí me tienes.
delante de ti. Señor, esta oración es la que cierra en esta mañana esta palabra. Una iglesia que quiere, que anhela, que desea estar en tu consejo.